Los mejores secretos de jardinería no están en productos caros ni en métodos complicados, sino en 50 estrategias extraordinarias usadas por gente que cultiva alimentos sin electricidad. Los Amish cosechaban 6 veces más comida por la misma superficie que las granjas modernas, casi sin usar tecnología. Y todo empieza con cosas que normalmente tirarías a la basura. El uso de la ceniza de la chimenea. Las noches de invierno en las casas Amish suelen girar en torno a estufas y chimeneas de leña. Mientras el calor mantiene a las familias abrigadas, las cenizas que producen no se ven como basura, sino como un recurso valioso para el jardín. Estos residuos grisáceos contienen buenas cantidades de potasio y calcio, nutrientes esenciales para muchas plantas del jardín. En lugar de tirar este subproducto natural, los jardineros Amish recogen y guardan cuidadosamente la ceniza de madera durante todo el invierno. En primavera, la reutilizan en los bancales, alrededor de los árboles frutales y en las pilas de compost. Su aplicación requiere cuidado. Esparcir un poco funciona bien para los tomates, que a menudo necesitan calcio. Espolvoreada cerca de los manzanos, el potasio ayuda a fortalecer la fruta y mejorar el sabor. Sin embargo, hay que ser prudente. Aunque es beneficiosa para muchas plantas, su naturaleza alcalina la hace perjudicial para especies que aman los suelos ácidos, como arándanos, rododendros y azaleas. En estas plantas, la ceniza puede interferir con la absorción de nutrientes, causando hojas amarillas y crecimiento débil. El método de las 3 hermanas. Mucho antes de que llegaran los colonos europeos, las tribus nativas americanas perfeccionaron un sistema de siembra conjunta conocido como las 3 hermanas, que luego adoptaron los agricultores Amish. Esta técnica inteligente combina maíz, frijoles, judías y calabaza, en un arreglo donde se ayudan mutuamente, reduciendo el trabajo y aumentando las cosechas. La genialidad del sistema se ve en cómo se apoyan unas a otras. Las altas cañas de maíz sirven de soporte natural para que los frijoles trepen. Los frijoles, al ser leguminosas, fijan nitrógeno del aire y lo convierten en alimento para las 3 especies. Al mismo tiempo, la calabaza, con sus hojas anchas, forma un acolchado vivo que da sombra al suelo, conservando la humedad e impidiendo que crezcan malas hierbas. Los tallos espinosos de la calabaza también ayudan a disuadir a mapaches y otros animales que podrían dañar el maíz. Para obtener los mejores resultados, es crucial elegir las variedades adecuadas de cada planta. El maíz dulce moderno, los tipos de frijol frágiles o las variedades de calabaza muy vigorosas como el calabacín, zucchini, a menudo no funcionan bien juntas. Las variedades tradicionales que crecen a ritmos compatibles y comparten bien el espacio son vitales para el éxito de este sistema agrícola probado. Siembra intensiva en cuadrados. La jardinería en pies cuadrados, Square Foot Gardening, transformó la forma en que muchas familias Amish cultivaban hortalizas. Este enfoque les permite poner 4 veces más plantas en el mismo espacio, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a quitar malas hierbas. La idea es maravillosamente simple. Divide tu bancal en cuadrados de 1 pie, unos 30 centímetros, y cultiva cada cuadrado según unas pautas de espaciado específicas. Las plantas más grandes, como los tomates, pueden ocupar un cuadrado entero, mientras que cultivos más pequeños como los rábanos podrían caber 16 en el mismo espacio. Al eliminar las hileras tradicionales y el espacio desperdiciado entre ellas, esta estrategia intensiva aprovecha cada centímetro de suelo. Cuando las plantas crecen tan juntas, sus hojas pronto se tocan, formando un acolchado vivo que da sombra al suelo e impide que broten las semillas de malas hierbas. El resultado: menos tiempo arrancando hierbas y más tiempo cosechando comida. Los agricultores comerciales a menudo se burlan de este método,
diciendo que no es eficiente para grandes extensiones. Pero las cifras hablan por sí solas. Un cuadrado intensivo de 4 pies, 1.2 × 1.2 metros, puede producir más de 90 kilogramos de hortalizas en una temporada. Ubicación estratégica de girasoles. Las altas y vibrantes flores que adornan muchas granjas Amish no son solo decorativas. Los girasoles cumplen múltiples funciones tácticas en el jardín. Un ejemplo perfecto de plantas con doble propósito. Coloca girasoles en el borde norte de tu jardín y darán sombra por la tarde a cultivos sensibles al calor, como la lechuga y la espinaca. Esta sombra natural puede mantener estas verduras produciendo durante semanas más en verano de lo que lo harían a pleno sol. En julio, cuando suben las temperaturas, esto puede marcar la diferencia entre una buena cosecha y una decepción. Los girasoles también atraen potentemente a los polinizadores. Las mariposas y otros insectos beneficiosos acuden a su abundante polen y néctar. Una vez atraídos a tu jardín, estos insectos se quedan para polinizar todo lo demás. Datos de jardines de prueba. Amish mostraron que las tomateras situadas cerca de girasoles produjeron un 27% más de fruta que las que no tenían girasoles cerca. Doble cosecha, temprana y tardía. ¿Por qué cultivar tu jardín solo una vez si puedes cosechar 2 veces en el mismo lugar? Los jardineros saben el secreto de la cáscara de plátano o banana, sistemas de cultivo vertical. Observar los jardines Amish tradicionales revela una dimensión a menudo ignorada, el uso del espacio hacia arriba. Sencillos enrejados de madera, a menudo construidos con ramas podadas o madera recuperada, convierten las paredes y vallas del jardín en zonas de cultivo fértiles. El cálculo es lógico. Un pie cuadrado, unos 900 cm² de superficie de suelo, puede soportar 9 pies cuadrados, unos 0.8 metros de espacio de cultivo vertical. Guisantes, frijoles, pepinos e incluso melones pequeños prosperan cuando se cultivan verticalmente, liberando valioso espacio en el suelo para hortalizas de raíz y verduras de hoja. Estos arreglos verticales son especialmente efectivos en jardines pequeños. Una familia Amish con terreno limitado podría guiar las vides de pepino por robustos enrejados en forma de A, cosechando decenas de kilos de plantas que ocupan una mínima superficie de suelo. Los frutos cuelgan sin obstáculos mientras maduran, creciendo más rectos y manteniéndose más limpios que sus homólogos a nivel del suelo. Las estructuras de cultivo vertical, como los arcos de pepinos erigidos sobre los caminos del jardín, cumplen múltiples funciones. Crean túneles verdes que ofrecen sombra, optimizan el área de cultivo y colocan los frutos a un nivel fácil de cosechar. Estas estructuras funcionales convierten los caminos ordinarios del jardín en zonas de cultivo productivas, simplificando al mismo tiempo el mantenimiento y la cosecha. Barriles de lluvia al estilo Amish. La imagen de barriles de lluvia de madera colocados bajo los canalones es frecuente en las propiedades Amish. Estos sencillos sistemas de recolección de agua representan tanto una gestión eficiente de los recursos como un profundo respeto por los procesos naturales. La lluvia que cae sobre un tejado es un volumen sorprendentemente grande. Solo 1 pulgada, 2.5 cm de lluvia, en un modesto tejado de 1000 pies cuadrados, unos 93 metros, produce más de 600 galones, unos 2.070 litros de agua. En lugar de permitir que este recurso se vaya por los desagües pluviales, los jardineros Amish lo recogen en barriles estratégicamente situados, típicamente hechos de toneles de madera o bidones de grado alimentario reutilizados. La ventaja del agua de lluvia es su pureza. A diferencia del agua de la red, no contiene cloro ni otros tratamientos que puedan afectar negativamente a las plantas delicadas. Su ligera acidez
la hace ideal para plantas amantes de los ácidos como los arándanos y los rododendros. Durante las épocas secas, los sistemas de barriles de lluvia pueden ofrecer ventajas sustanciales, tanto para los jardines como para las finanzas del hogar. Los hogares que utilizan sistemas de recolección de agua de lluvia a menudo reducen significativamente su consumo de agua municipal, especialmente durante el verano, cuando el riego exterior suele constituir del 30 al 40% del uso de agua residencial. Un sistema de barriles de lluvia bien ejecutado puede disminuir esta parte de los gastos de agua entre un 50 y un 80%, dependiendo de la frecuencia de las lluvias y las necesidades del jardín. Riego con macetas de barro. A veces, las soluciones más sencillas tienen las historias más antiguas. Un método empleado regularmente en los jardines Amish se remonta a más de 2000 años, a la antigua China y Roma. Hallazgos arqueológicos indican que los agricultores usaban recipientes de arcilla sin esmaltar para regar cultivos eficientemente hace milenios. La técnica es excepcionalmente simple. Entierra una maceta de barro sin esmaltar hasta el borde en tu bancal. Llénala de agua y tápala con una tapa para minimizar la evaporación. La arcilla porosa libera gradualmente la humedad en el suelo adyacente, suministrando agua directamente a las raíces de las plantas durante varios días, o incluso semanas. Este sistema funciona basándose en la física del suelo, no en tecnología compleja. La arcilla dispensa agua solo cuando el suelo circundante se seca, manteniendo un equilibrio de humedad ideal sin temporizadores electrónicos ni mangueras de goteo. Para los jardineros Amish que a menudo evitan la tecnología moderna, esta práctica antigua ofrece un riego fiable sin necesidad de electricidad. La practicidad del riego con macetas de barro también se aplica durante las vacaciones en la temporada de crecimiento. Los jardineros pueden llenar las macetas enterradas antes de irse y volver para encontrar plantas adecuadamente hidratadas, eliminando la necesidad de riego diario o sistemas de riego elaborados. La regla de regar por la mañana. Los jardines Amish tradicionales siguen un principio estricto: regar por la mañana, nunca por la noche. Esto no es solo costumbre. Representa una sabiduría respaldada por la ciencia que previene numerosas enfermedades de las plantas. Cuando la humedad permanece en el follaje durante la noche, crea las condiciones ideales para problemas fúngicos como el oidio y la mancha negra. El riego matutino permite que las plantas se sequen completamente antes de que bajen las temperaturas nocturnas. Este simple ajuste en el horario previene casi el 90% de las enfermedades comunes del jardín, sin recurrir a productos químicos o aerosoles. Regar temprano ofrece otra ventaja. Las plantas asimilan la humedad de manera más efectiva durante las horas de la mañana, absorbiendo agua antes de que el calor del día provoque una evaporación significativa. Esto asegura que más agua llegue a las raíces, donde más se necesita. La investigación verifica consistentemente la efectividad de esta práctica. En análisis comparativos, los jardines regados únicamente por la mañana mostraron tasas considerablemente más bajas de enfermedades fúngicas en comparación con los regados por la noche. Un estudio de extensión universitaria reveló que las plantas de calabaza regadas por la mañana se mantuvieron saludables durante toda la temporada de crecimiento, mientras que las plantas regadas por la noche contrajeron graves infecciones de oidio en cuestión de semanas. Las plantas regadas por la mañana produjeron hasta el doble de cosecha que sus contrapartes, regadas por la noche, todo logrado sin tratamientos fungicidas. El arte del acolchado, mulching. El acolchado o mulch gratuito para el jardín está fácilmente disponible si sabes dónde buscar. Los jardines Amish se mantienen productivos, incluso en medio de sequías, gracias a su experiencia en el acolchado con materiales que la mayoría de la gente ignora: hojas de otoño, paja picada, recortes de césped
e incluso periódico triturado sirven como excelente acolchado que no cuesta nada. Aplicados en una capa de unos 7-8 cm alrededor de las plantas, estos materiales reducen significativamente las necesidades de riego al impedir la evaporación de la superficie del suelo. Estudios de regiones afectadas por la sequía indican que los jardines correctamente acolchados producen hasta un 31% más de alimentos, usando el mismo volumen de agua. Más allá del ahorro de agua, el acolchado inhibe las malas hierbas, modera la temperatura del suelo y se descompone gradualmente para nutrir el suelo, eliminando la necesidad de fertilizantes comprados. La temporada de adquisición de acolchado comienza mucho antes de la siembra. Las bolsas de hojas caídas que los residentes suburbanos dejan en la acera en otoño son oro hortícola para las ingeniosas familias Amish. Un jardinero Amish que conozco recoge hojas cada otoño, las guarda en recintos de alambre y tiene suficiente acolchado gratuito para cubrir todo su jardín cada primavera, ahorrando cientos de dólares mientras cultiva hortalizas excepcionales. ¿Alguna vez has tirado una cáscara de plátano sin pensarlo? Estás tirando un tesoro para tu jardín. En las comunidades Amish, las cáscaras de plátano son muy valiosas para los jardineros. Estos simples restos de fruta aportan una buena dosis de potasio, justo lo que necesitan las plantas que dan flores y frutos. Mi abuela me enseñó lo de la cáscara de plátano en tiempos económicos difíciles, cuando los fertilizantes comerciales eran demasiado caros. Su familia cavaba pequeños hoyos cerca de las tomateras y enterraba las cáscaras. Al descomponerse, liberaban potasio poco a poco, directo a las raíces, y conseguían tomates mucho mejores que los de los vecinos. No necesitas nada complicado, solo guarda esas cáscaras. Algunos jardineros Amish las secan y muelen para guardarlas en invierno. Otros simplemente entierran las cáscaras frescas a unos 5 o 7 centímetros de profundidad alrededor de las plantas que dan mucho fruto o muchas flores. A las rosas también les encanta este truco. He visto rosales dar el doble de flores cuando se les alimenta con plátano. Fórmula de spray de ajo. ¿Tienes problemas con los bichos? Olvídate de los químicos tóxicos y usa el remedio Amish centenario. El spray de ajo casero disuade con éxito a unas 27 plagas de jardín diferentes, sin dañar a los insectos beneficiosos ni dejar residuos dañinos en los alimentos. La receta es extremadamente simple. Deja macerar de 4 a 5 dientes de ajo machacados en una cucharada de aceite mineral durante la noche, cuela la mezcla, incorpora una cucharadita de jabón de platos suave y mezcla con 1 litro de agua. Aplica directamente sobre las hojas de las plantas para ahuyentar pulgones, escarabajos del pepino y muchas otras plagas. Los compuestos presentes en el ajo saturan los receptores olfativos que los insectos utilizan para localizar sus plantas preferidas. Incapaces de detectar su comida, simplemente se van a jardines desprotegidos en lugar del tuyo. Un punto crucial. Es aconsejable evitar rociar justo antes de fiestas en el jardín o eventos al aire libre. Aunque el olor se disipa relativamente rápido, los invitados podrían percibir el potente aroma a ajo en las horas posteriores a la aplicación. El olor generalmente disminuye en un día, volviéndose imperceptible para los humanos, mientras sigue siendo efectivo contra los insectos. Métodos para atraer pájaros. La naturaleza ofrece su propio servicio de control de plagas a través de los pájaros si uno es lo suficientemente astuto como para fomentar su presencia. Los jardineros Amish reconocen esta colaboración y establecen proactivamente hábitats para atraer aves insectívoras a sus jardines. Sencillas pajareras caseras colocadas estratégicamente a lo largo de los perímetros del jardín atraen especies que anidan en cavidades como carboneros, chochines y azulejos.
Estos ayudantes aviares trabajan diligentemente consumiendo insectos. Una sola familia de carboneros puede ingerir más de 9.000 insectos durante un solo período de anidación. Eso es control de plagas gratuito que no se puede obtener en ninguna tienda. Además de las casas, pequeñas fuentes de agua atraen a los pájaros que buscan beber y bañarse. Incluso un recipiente poco profundo, rellenado diariamente, acerca a los pájaros al alcance de captura de insectos de tus valiosas plantas. Ciertos pájaros se especializan en plagas particulares. Los chochines son expertos en atrapar orugas ocultas bajo las hojas, mientras que las oropéndolas ayudan a controlar insectos más grandes. Las golondrinas púrpuras son famosas por controlar las poblaciones de mosquitos. La comunidad Amish local, cerca de mi ciudad, instala casas para golondrinas púrpuras en todas sus tierras de cultivo, estableciendo colonias que vigilan jardines y campos, atrapando insectos voladores del aire con notable habilidad. Bloqueador natural de insectos, tierra de diatomeas. Los insectos rastreros son contrarrestados eficazmente por el bloqueador natural de insectos, un fino polvo blanco que establece una barrera insuperable sin químicos, derivado de organismos acuáticos fosilizados, conocido como tierra de diatomeas. Esta sustancia se siente similar al talco al tacto humano, pero actúa como innumerables cuchillas microscópicas para los insectos con exoesqueleto. Los jardineros Amish aplican este polvo alrededor de las plantas afectadas por babosas, hormigas o escarabajos. Cuando estas plagas intentan atravesar la barrera, los afilados bordes microscópicos dañan su capa protectora exterior, lo que finalmente conduce a la deshidratación y la muerte. A pesar de este impacto letal en los insectos, la tierra de diatomeas es completamente segura para humanos, mascotas y vida silvestre. Consiste simplemente en caparazones fosilizados de millones de años. La dificultad surge durante las épocas de lluvia, cuando el agua dispersa el polvo. Los astutos jardineros Amish protegen sus barreras de tierra de diatomeas con pequeñas cubiertas durante la lluvia o simplemente vuelven a aplicar después de la precipitación. Algunos fabrican refugios impermeables para el polvo usando secciones de botellas de plástico o estructuras en miniatura tipo techo, garantizando una protección ininterrumpida, incluso durante las estaciones más húmedas. Este remedio prehistórico aborda los desafíos modernos del jardín, sin introducir químicos venenosos en tu fuente de alimentos. Plantar en el momento justo para evitar plagas. Al sembrar ciertos cultivos solo una semana antes o después de lo normal, los jardineros Amish evitan por completo las principales infestaciones de plagas que molestan a sus vecinos. Esta estrategia depende de comprender los ciclos de vida de los insectos. La mayoría de las plagas de jardín emergen, se alimentan y se reproducen en intervalos de calendario distintos. Al programar las siembras para evitar estos intervalos, los cultivos pueden superar sus fases susceptibles antes de que aparezcan las plagas. Los escarabajos del frijol son un ejemplo ideal. Estos insectos dañinos suelen aparecer a mediados de junio en muchas regiones. Siembra tus frijoles a principios de mayo y desarrollarán hojas resistentes que los escarabajos encuentran menos atractivas antes de que se manifiesten las plagas. Por el contrario, pospon la siembra hasta principios de julio, después de que los escarabajos hayan depositado sus huevos en otro lugar. Este concepto es válido para muchos cultivos y plagas. Las siembras tempranas y tardías de frijoles frecuentemente prosperan, mientras que las siembras de mediados de junio pueden ser completamente diezmadas por los escarabajos del frijol. Los mismos frijoles, el mismo jardín, la misma temporada, pero el momento resulta decisivo. Los jardineros experimentados notan este patrón, a veces designando los momentos críticos de emergencia de plagas como semanas del escarabajo o días de la polilla, específicos para evitarlos. Criterios para seleccionar semillas. Las mejores semillas para el jardín del próximo año pueden ser inesperadas.
A menudo residen dentro de tus hortalizas más imperfectas. Los jardineros Amish seleccionan candidatas para guardar semillas basándose en características que la mayoría de la gente ignora. ¿Ese tomate de forma peculiar con protuberancias inusuales? Podría albergar genes de resistencia a enfermedades o tolerancia a la sequía que los tomates más estéticos carecen. ¿El pepino que maduró durante una ola de calor? Es probable que sus descendientes toleren mejor las condiciones calurosas que otros. La selección de semillas Amish prioriza los atributos de supervivencia sobre la mera apariencia. Las plantas que produjeron café molido, energía para las plantas, sistemas sencillos para guardar semillas. El almacenamiento correcto de las semillas dicta si tus semillas cuidadosamente guardadas brotarán vigorosamente la próxima temporada o fracasarán por completo. Los jardineros Amish dependen de dos técnicas principales de almacenamiento, cada una adecuada para diferentes tipos de semillas. Los sobres de papel son más efectivos para semillas grandes y secas como frijoles, maíz y girasoles. El papel permite la circulación del aire, evitando la acumulación de humedad que fomenta el moho. Etiqueta claramente cada sobre con el nombre de la variedad y el año de cosecha. Los frascos de vidrio ofrecen una protección superior para semillas minúsculas como tomates, pimientos y hierbas. Estas pequeñas semillas pueden perderse fácilmente en los pliegues del papel. Antes de colocarlas en frascos, confirma que las semillas estén completamente secas, extendiéndolas sobre toallas de papel durante una semana. Incorpora un pequeño paquete de arroz o gel de sílice para absorber cualquier humedad residual. La regulación de la temperatura y la humedad es más crucial que la elección del recipiente. Guarda las semillas en lugares frescos y secos, protegidos de las variaciones de temperatura. En estas circunstancias, muchas semillas permanecen viables durante décadas. Las semillas de tomate de mi abuela todavía germinaron a una tasa del 80% después de 30 años, almacenadas en un sótano fresco. ¿Cómo evitar la polinización cruzada? Mantener la pureza de las variedades de hortalizas requiere conocimiento de la reproducción vegetal. Las comunidades de jardineros Amish preservan variedades tradicionales mediante sencillas barreras físicas y una programación inteligente que impiden la polinización cruzada no deseada. La distancia es efectiva para ciertos cultivos. El polen de maíz puede ser transportado 1 milla, 1.6 kilómetros, por el viento, por lo que los agricultores Amish desfasan las siembras de maíz al menos 2 semanas. Las plantas de diferentes fechas de siembra florecen en momentos separados, inhibiendo la polinización cruzada. Para cultivos de enredadera como calabazas y pepinos, las barreras físicas son más adecuadas. Pequeñas bolsas de malla aseguradas sobre las flores femeninas antes de que florezcan excluyen el polen extraño. La polinización manual con un pequeño pincel transfiere polen únicamente de las flores masculinas elegidas, garantizando la integridad de la variedad. Cuando el calabacín, zucchini y las calabazas se polinizan cruzadamente, pueden producir calabazas híbridas peculiares. Estas frutas inusuales pueden parecerse al calabacín, pero tener un sabor desagradable y una pulpa fibrosa similar a la calabaza. Los jardineros experimentados evitan esto cultivando solo una variedad de calabaza por temporada o aislando diferentes tipos en extremos opuestos de sus jardines. Cajoneras frías o camas frías. Las ventanas desechadas se reutilizan en las comunidades Amish como cubiertas para cajoneras frías, estructuras sencillas que prolongan la temporada de cultivo durante meses. Estos invernaderos en miniatura capturan el calor solar durante el día y lo liberan gradualmente por la noche, protegiendo las plantas de las heladas. Construir una cajonera fría es simple. Haz una caja de madera, oriéntala hacia el sur, y luego fija una ventana como tapa. El vidrio permite la entrada de luz solar, pero retiene el calor en el interior.
Las diferencias de temperatura pueden ser significativas. A menudo, 15-17 grados, 30 grados más cálido en el interior en días con temperaturas bajo cero. Los constructores Amish son expertos en reutilizar materiales que otros descartan. El proyecto de reemplazo de ventanas de un vecino proporcionó los paneles de vidrio ideales que un jardinero Amish convirtió en espacio de cultivo productivo. Las cajoneras frías pueden ser muy económicas, requiriendo a menudo solo un gasto mínimo en herrajes como bisagras y tornillos cuando se utilizan materiales recuperados. Esta modesta inversión puede producir lechuga fresca, espinacas y col rizada, kale, durante todo el invierno, en regiones frías donde las temperaturas frecuentemente caen por debajo de cero. Las estructuras generalmente recuperan su costo rápidamente a través de periodos de cosecha prolongados y facturas de supermercado reducidas. La técnica de la cama caliente. Siglos antes de que existieran las mantas térmicas eléctricas, los jardineros Amish empleaban un método astuto para calentar el suelo de forma natural: la cama caliente. Esta práctica del siglo XVIII establece temperaturas de crecimiento ideales utilizando solo sustancias en descomposición. El estiércol fresco de caballo constituye la base. A medida que el estiércol se descompone, genera un calor considerable, suficiente para mantener la temperatura del suelo alrededor de 70 grados, incluso cuando las temperaturas exteriores están cerca de cero. Se cubre una capa de 60 centímetros de estiércol fresco con 15 a 20 centímetros de tierra de jardín de buena calidad, formando un ambiente perfecto para iniciar semillas. Las comunidades Amish que tienen caballos tienen acceso fácil al componente principal, haciendo que este método sea esencialmente gratuito. El mismo material que calienta la cama finalmente se convierte en compost para el jardín, cumpliendo un doble propósito. La generación de calor es notable. Durante la descomposición, los montones de estiércol pueden alcanzar temperaturas internas de hasta 70 grados, 70 grados. Las camas calientes correctamente construidas mantienen las temperaturas de crecimiento durante 4 a 6 semanas, tiempo adecuado para dar a las plántulas una ventaja vital antes de que comience realmente la primavera. Muchos agricultores Amish integran camas calientes con cajoneras frías para una máxima extensión de la temporada. Microclimas estratégicos. Cada jardín alberga refugios de temperatura ocultos, lugares que permanecen más cálidos o más frescos que las áreas adyacentes. Los jardineros Amish son hábiles para localizar y utilizar estos microclimas naturales para alargar sus temporadas de cultivo sin ningún aparato especializado. Los muros de piedra orientados al sur absorben la luz solar durante todo el día e irradian calor toda la noche, formando zonas cálidas ideales para cultivos amantes del calor plantados junto a tomates o pimientos. Estos lugares pueden extender tu temporada de cultivo por semanas. Del mismo modo, las áreas bajas donde se acumula el aire frío se convierten en sitios perfectos para cultivar lechuga de primavera más tarde en el verano. Descubrir microclimas requiere observación. Nota dónde se derrite la nieve, primero en primavera, o dónde persiste la escarcha más tarde en otoño. Estas señales revelan variaciones de temperatura en tu propiedad. Las estructuras del hogar también pueden generar microclimas ventajosos. Las áreas adyacentes a fuentes de calor como rejillas de ventilación de secadoras, paredes de cocinas o pilas de compost a menudo mantienen temperaturas más altas, que pueden mejorar notablemente el crecimiento de las plantas. Estas zonas cálidas creadas por el hombre pueden explotarse deliberadamente para prolongar las temporadas de cultivo de plantas específicas que prosperan en ambientes más cálidos. El café de la mañana no es solo para nosotros. Las plantas también pueden beneficiarse de un toque de cafeína,
Aunque pocas familias Amish toman café, muchas saben que este desecho de los ingleses, como llaman a los no Amish, funciona muy bien en sus jardines. Algunas comunidades recogen los pozos de café usados de negocios cercanos que normalmente los tirarían. Los pozos de café son especialmente buenos para plantas que prefieren suelos ácidos, como los arándanos, las azaleas y los rododendros. Su ligera acidez les da las condiciones perfectas para crecer bien. Además, mejoran la tierra, aportan nitrógeno e incluso alejan a las babosas y caracoles, a los que no les gusta pasar por su superficie áspera. Este abono natural puede dar resultados sorprendentes, sobre todo con las hortensias. Si aplicas bastantes pozos de café en la tierra alrededor de las hortensias, puedes hacer que sus flores azules sean más intensas, porque aumenta la acidez del suelo. Este cambio de pH ayuda a la planta a absorber mejor el aluminio, que es lo que les da ese color azul vivo. Muchos jardineros usan los pozos de café como una alternativa barata a los acidificantes comerciales por esta razón. Métodos de protección contra heladas. Cuando heladas inesperadas amenazan las plantas delicadas, los jardineros Amish responden rápidamente con técnicas básicas de protección que no cuestan prácticamente nada. El margen entre la supervivencia y la ruina del cultivo a menudo depende de solo 2 4 de protección. Sábanas viejas, mantas ligeras e incluso periódicos pueden proteger las plantas cuando las temperaturas bajan repentinamente. Cubrir las plantas con estas cubiertas antes del anochecer atrapa el calor del suelo debajo, estableciendo un microclima que permanece lo suficientemente cálido como para evitar daños por heladas. Retira las cubiertas a la mañana siguiente una vez que las temperaturas suban por encima de 0. Para plantas más pequeñas, cubos invertidos, macetas o cajas de cartón funcionan perfectamente. Garrafas de leche de plástico con el fondo cortado protegen plántulas individuales mientras atrapan calor durante las horas del día. Rescate nocturno del jardín. Una escena común en las comunidades Amish ocurre cuando los avisos de helada llegan tarde en la noche. Las familias a menudo salen corriendo al exterior con linternas, protegiendo las plantas vulnerables con cualquier material a mano, desde manteles hasta toallas de playa. Esta pronta respuesta puede salvar cultivos que de otro modo sucumbirían, permitiéndoles seguir siendo productivos durante meses más que las plantas cercanas desprotegidas. Conservar raíces sin sótano. No todas las personas tienen acceso a los sótanos tradicionales, root cellars, que las familias Amish emplean para la conservación de alimentos en invierno, pero sus métodos pueden modificarse para residencias contemporáneas, incluso apartamentos. Los armarios situados en paredes exteriores orientadas al norte permanecen naturalmente más frescos que otras partes de tu vivienda. Mejora el aislamiento usando cajas llenas de paja o neveras portátiles, y habrás creado un sótano improvisado adecuado para almacenar patatas, zanahorias y remolachas. Betabeles. Lleva un registro de la temperatura y la humedad usando un termómetro e higrómetro asequibles. La regulación de la temperatura es vital. Apunta a 0,4 32-40 °C para la mayoría de las hortalizas de raíz. El calor excesivo provoca brotación o descomposición. El frío excesivo provoca congelación. La humedad debe mantenerse alrededor del 85-95%. Envuelve las hortalizas en periódico ligeramente humedecido si tu espacio de almacenamiento tiende a ser seco. Numerosos jardineros urbanos han conservado con éxito 20 kg o más de patatas durante el invierno, utilizando este enfoque, con aislamiento adecuado en contenedores llenos de paja e inspecciones semanales en busca de brotes. Es factible saborear hortalizas de raíz frescas de granja hasta principios de la primavera, cuando las selecciones del supermercado
a menudo parecen marchitas y menos deseables. Sistemas de deshidratación solar. Preservar la cosecha sin electricidad encaja bien con los principios Amish de simplicidad y autosuficiencia. Métodos de conservación con sal. Antes de la refrigeración, la sal servía como el conservante de alimentos que permitía la supervivencia durante el invierno. Estas técnicas ancestrales continúan siendo práctica habitual en las cocinas Amish, donde los métodos de conservación sin electricidad siguen siendo prevalentes. La sal funciona extrayendo la humedad de los alimentos y estableciendo un ambiente hostil para la supervivencia bacteriana. Las judías verdes conservadas como leather brides, judías de cuero, cuelgan de los techos de las cocinas Amish, inicialmente tratadas con sal y luego secadas al aire hasta quedar correosas. Rehidratadas antes de cocinar, ofrecen sabor a recién cosechado durante los meses más fríos del invierno. Hortalizas de raíz como nabos y repollos se convierten en delicias lactofermentadas cuando se envasan con sal en vasijas de barro. La sal fomenta las bacterias beneficiosas mientras inhibe el deterioro. Incluso los errores en la conservación con sal pueden dar lugar a innovaciones culinarias. Las judías verdes excesivamente saladas se pueden enjuagar e incorporar a platos como la sopa de patatas, donde imparten un sabor concentrado e inalcanzable con judías normales. Lo que podría parecer un defecto en la técnica de conservación, a menudo forma la base de recetas tradicionales que muestran estos sabores intensificados. La estrategia del cartón. Principios básicos de la lactofermentación. Los frascos de vidrio burbujeando en las encimeras de las cocinas Amish indican la antigua técnica de conservación que experimenta un resurgimiento moderno, la lactofermentación. Este método convierte hortalizas comunes en alimentos ricos en probióticos usando solo sal y bacterias beneficiosas presentes de forma natural. A diferencia del encurtido con vinagre, la lactofermentación produce sabores ácidos a través de la actividad bacteriana. El agua salada establece el entorno ideal para que las bacterias Lactobacillus, inherentemente encontradas en las hortalizas, prosperen mientras suprimen la proliferación de bacterias perjudiciales. El procedimiento parece científico, pero es excepcionalmente sencillo. Envasa las hortalizas en frascos, introduce salmuera y un peso, y la naturaleza hace el resto. A medida que avanza la fermentación, las hortalizas adquieren complejas notas ácidas, mientras generan probióticos beneficiosos que ayudan a la salud digestiva. Muchas personas inicialmente escépticas se convierten en devotas después de probar hortalizas fermentadas caseras como el chucrut. Las versiones producidas comercialmente frecuentemente carecen de la textura crujiente y el sabor intrincado de los alimentos correctamente fermentados. La distinción es lo suficientemente significativa como para que muchos fermentadores caseros adquieran el hábito de inspeccionar sus vasijas de fermentación diariamente, ansiosos por probar cada lote al alcanzar la acidez ideal. La revolución de la laya, o horca de doble mango. El dolor de espalda por labrar el jardín no es necesario. Según los jardineros Amish que han adoptado ampliamente la laya, broad fork, como su principal herramienta de preparación del suelo. Esta sencilla herramienta operada por humanos afloja el suelo profundamente, sin el daño infligido por los motocultores, rototillers. Su diseño consta de largas púas conectadas a una barra horizontal con dos mangos. Pisar la barra clava las púas en la tierra. Luego retraer los mangos genera bolsas de aire sin voltear las capas del suelo. Esto mantiene la estructura natural del suelo mientras mejora el drenaje y la penetración de las raíces. A diferencia del laboreo, usar la laya evita traer semillas de malas hierbas a la superficie para que germinen. También previene la interrupción de la intrincada red de hongos y microorganismos que apoyan la vitalidad de las plantas. El ecosistema subterráneo permanece intacto mientras se mejora la estructura del suelo.
Los jardineros que pasan del motocultor a la laya frecuentemente reportan alivio del dolor de espalda crónico. Además, la calidad del suelo típicamente mejora anualmente, en lugar de deteriorarse, permitiendo que las plantas echen raíces más profundas, accedan a más nutrientes y soporten mejor tanto la sequía como los períodos de fuertes lluvias. Coordinación de la cosecha. La eficiencia en el procesamiento distingue a los jardineros ocasionales de los productores de alimentos dedicados. Las familias Amish cosechan y conservan cientos de kilos de productos mediante una programación meticulosa y la colaboración comunitaria. En lugar de recolectar unos pocos tomates diariamente a medida que maduran, muchos jardineros Amish cultivan variedades que maduran simultáneamente y luego cosechan todo a la vez para un único gran evento de procesamiento. Esta estrategia, a veces conocida como el Día de las Conservas, convierte grandes cantidades de productos en alimentos conservados con velocidad de línea de montaje. Los miembros de la familia ocupan diferentes puestos. Algunos lavan los productos, otros pican, mientras que los más hábiles manejan el envasado real. Colaborando, una familia Amish puede procesar 130 kilos de tomates en un fin de semana, suficiente para proporcionar salsa de pasta, salsa y tomates guisados para todo un año. Esta metodología coordinada ahorra considerable tiempo y energía. En lugar de calentar baños de agua repetidamente para pequeñas cantidades, un extenso día de procesamiento utiliza el combustible de manera eficiente. El elemento social también es significativo. Lo que podría parecer una tarea ardua cuando se hace solo, se transforma en una vibrante costumbre familiar cuando todos participan. Diseño de jardín resistente. Los fenómenos meteorológicos extremos no tienen por qué resultar en una catástrofe en el jardín. Los jardineros Amish incorporan la resiliencia en sus espacios de cultivo, preparándose tanto para la sequía como para las inundaciones, mediante una disposición deliberada. Los jardines se dividen en varias zonas según las necesidades de agua y la susceptibilidad. Cultivos tolerantes a la sequía como la ocra y el boniato, batata, camote, se colocan en terrenos más altos donde el agua drena rápidamente, mientras que plantas amantes de la humedad como el apio se cultivan en secciones más bajas que permanecen más húmedas por más tiempo. Esta adaptación inherente de las plantas a los entornos significa que rara vez falla todo el jardín por completo. Los elementos de diseño físico también proporcionan protección adicional. Las zanjas de infiltración, suales, canales poco profundos que siguen las curvas de nivel del terreno, recogen y canalizan las fuertes lluvias hacia donde son más beneficiosas. Los bancales elevados en áreas susceptibles a inundaciones elevan las plantas por encima de la posible acumulación de agua, mientras que las estructuras cortavientos protegen las plantas frágiles durante las tormentas. La prudencia de este enfoque quedó clara cuando la mitad de mi jardín fue arrasada durante lluvias primaverales inusualmente intensas. Las secciones diseñadas con conceptos de resiliencia Amish resistieron e incluso prosperaron, produciendo lo suficiente como para compensar las pérdidas en las áreas plantadas convencionalmente. El método de las patatas en neumáticos. Cultivar 45 kilogramas de patatas en un área de 60 centímetros parece improbable, pero esta técnica de ahorro de espacio demuestra lo contrario. El método de las patatas en neumáticos utiliza el espacio vertical para aumentar los rendimientos sin ampliar el tamaño físico del jardín. Comienza con un solo neumático en el suelo, lleno de tierra mezclada con compost. Planta 3 o 4 patatas de siembra y cubre con varios centímetros de tierra. A medida que las plantas alcanzan unos 20 centímetros de altura, coloca otro neumático encima y rellena con más tierra, enterrando todo excepto las hojas superiores. Persiste en apilar y rellenar a medida que las plantas ascienden. La magia ocurre bajo la superficie. Cada vez que se entierran los tallos,
desarrollan nuevas raíces y producen patatas a lo largo de la sección recién cubierta. Una pila de 5 neumáticos establece efectivamente 5 niveles de cultivo dentro de la misma huella. Este método ha convertido a los escépticos en creyentes al presenciar las sustanciales cosechas. Una sola torre de neumáticos para patatas puede producir suficientes patatas para durar todo el invierno, posicionándola como una excelente opción para jardineros con espacio limitado que buscan maximizar su producción de patatas. Pasear por un jardín Amish puede ofrecer una vista inesperada. Láminas de cartón puestas a propósito entre las hileras o alrededor de las plantas. Lo que parece un descuido es, en realidad, un método genial que reduce drásticamente el tiempo de quitar malas hierbas y mejora la salud del suelo. Los jardineros Amish consiguen cajas de negocios locales que están encantados de deshacerse de ese estorbo. Quitan la cinta adhesiva y las grapas y colocan el cartón plano en los caminos del jardín o alrededor de las plantas ya establecidas. Una fina capa de acolchado, mulch, encima lo disimula. Los beneficios son varios. El cartón bloquea la luz del sol, matando las malas hierbas existentes e impidiendo que broten nuevas semillas. Retiene muy bien la humedad, reduciendo la necesidad de riego. Y lo más sorprendente, a las lombrices les encanta el cartón. Les atrae la humedad que hay debajo y lo descomponen rápidamente. Lo realmente notable es lo rápido que ocurre. Una capa de cartón desaparece por completo en una sola temporada de cultivo, enriqueciendo tu suelo con carbono mientras se deshace. Bancales Hugelkultur o de madera enterrada. La madera enterrada genera magia en el jardín, en esta práctica tradicional que gana popularidad más allá de las comunidades Amish. Los bancales Hugelkultur convierten ramas y troncos de árboles caídos en parcelas de jardín autofertilizantes y que conservan el agua, mejorando anualmente sin adiciones adicionales. La construcción es sencilla. Excava una zanja, llénala con troncos y ramas, incorpora restos de cocina y estiércol y luego cubre con tierra. A medida que la madera se descompone gradualmente bajo tierra, funciona como una esponja, reteniendo la humedad durante semanas durante los períodos secos. La descomposición también libera nutrientes lentamente durante numerosos años, eliminando la necesidad de fertilización regular. La retención de humedad en los bancales Hugelkultur establecidos es genuinamente excepcional. Durante una severa ola de calor de 3 semanas sin lluvia, mi experimento Hugelkultur se mantuvo lo suficientemente húmedo como para mantener plantas prósperas sin riego adicional. Mientras que los bancales convencionales necesitan humedad diaria, los bancales Hugelkultur elevados por la naturaleza también mejoran el drenaje durante las intensas lluvias de primavera. Muchos jardineros Amish integran este método en áreas de cultivo empinadas o difíciles donde la jardinería tradicional resultaría complicada. Calefacción natural para invernaderos. Los invernaderos sin calentadores eléctricos dependen de sistemas de masa térmica que capturan el calor diurno y lo liberan gradualmente durante las noches frías. Estos sistemas pasivos funcionan sin costo alguno y evitan que las plantas se congelen en invierno. Grandes contenedores llenos de agua forman el núcleo de estos sistemas. Espirales de hierbas aromáticas. La inteligencia para ahorrar espacio alcanza una calidad artística en la espiral de hierbas, un elemento de jardín prevalente entre los jardineros Amish que comprenden la ventaja de cultivar verticalmente. Estos atractivos montículos en espiral albergan una inmensa variedad en un área mínima mientras establecen múltiples microclimas. Construida como una elevación en forma de espiral que se eleva aproximadamente 1 metro de altura, esta estructura proporciona condiciones de crecimiento variables dependiendo de la altura, la orientación y el drenaje. La cima permanece más seca
ideal para hierbas mediterráneas como el romero y el tomillo, que no les gusta el exceso de humedad, mientras que el segmento inferior norte permanece más sombreado y húmedo, perfecto para hierbas amantes de la humedad como la menta. Este diseño satisface ingeniosamente a hierbas con requisitos contradictorios dentro de una zona compacta. Lo que requeriría una hilera de hierbas convencional de 6 metros se contiene dentro de una espiral de 1.5 metros de diámetro. La configuración en espiral también simplifica la cosecha, colocando todas las plantas al alcance fácil desde el camino que serpentea alrededor del montículo. Los jardines Amish frecuentemente posicionan espirales de hierbas cerca de las entradas de la cocina, manteniendo las hierbas culinarias fácilmente accesibles, mientras fusionan función y estética en este diseño eficiente en espacio. Bancales en forma de cerradura, keyhole. Optimizar el área del jardín mientras se reduce la distancia de caminata hace que los jardines en forma de cerradura, keyhole gardens, sean un elemento ingenioso en muchas zonas de cultivo Amish. El diseño imita un círculo con una hendidura, parecido a una cerradura, permitiendo a los jardineros acceder a cada planta sin pisar el suelo de cultivo. La hendidura central en forma de cerradura conduce a un pequeño receptáculo de compostaje en el centro del bancal. Los restos de cocina depositados en este receptáculo se descomponen y nutren las plantas adyacentes, mientras que el agua introducida en el receptáculo irriga todo el bancal desde el centro hacia afuera. Concebida inicialmente en África, esta técnica encontró entusiastas adoptantes en las comunidades Amish, donde la practicidad y la eficiencia tienen gran importancia. La estructura elevada resulta en menos flexión y reducción de la fatiga de espalda, mientras que el núcleo de compostaje produce jardines autofertilizantes. Análisis comparativos han mostrado resultados impresionantes. Los bancales en forma de cerradura típicamente producen entre un 30 y un 40% más de hortalizas que las hileras tradicionales dentro de la misma superficie. La zona central de compostaje elimina la necesidad de pilas de compost distintas, disminuyendo el trabajo y fomentando un sistema de cultivo más integrado. Esta eficiencia hace que los jardines en forma de cerradura sean especialmente valiosos en situaciones donde conservar espacio, agua y energía es primordial. Haz compost en serio. El oro negro no se extrae de la tierra. Es lo que los jardineros Amish crean a través del compostaje deliberado. A diferencia de los compostadores ocasionales que simplemente arrojan restos a un montón, las comunidades de jardineros Amish manejan la fabricación de compost con propósito y diligencia. La distinción crucial es su método de capas. Similar a construir una lasaña, establecen estratos separados de materiales verdes, sustancias ricas en nitrógeno como restos de cocina, alternados con materiales marrones, sustancias ricas en carbono como hojas secas o paja. Esta estrategia organizada acelera la descomposición mientras mitiga los olores ofensivos asociados con el compost mal gestionado. Cada capa se espolvorea con una pequeña cantidad de tierra de jardín, introduciendo microbios beneficiosos que impulsan la actividad de descomposición. El resultado se descompone 2 veces más rápido que los materiales acumulados al azar, mientras que los fertilizantes químicos conllevan costos sustanciales y una eficacia decreciente. Este mejorador de suelo casero mejora anualmente sin gastos adicionales. Los jardines nutridos con compost maduro exhiben una mayor resistencia a las enfermedades y tolerancia a la sequía, haciendo que las plantas sean más resilientes a las fluctuaciones climáticas. Compostaje por capas al estilo Amish. El secreto de las granjas Amish. Pregúntale a cualquier agricultor Amish sobre la prosperidad de su jardín, y el estiércol probablemente será un elemento clave en la conversación. Estos fertilizantes naturales poseen un valor inmenso para los cultivadores de alimentos serios.
Diferentes estiércoles animales proporcionan ventajas distintas. El estiércol de gallina cuenta con el mayor contenido de nitrógeno, lo que lo hace ideal para verduras de hoja, pero excesivamente potente para aplicación fresca. El estiércol de caballo entrega nutrientes equilibrados mientras mejora la estructura del suelo, y el estiércol de vaca, al tener menor densidad de nutrientes, puede aplicarse más liberalmente alrededor de plantas delicadas. La técnica esencial implica un envejecimiento adecuado. El estiércol fresco puede quemar las plantas y contener patógenos, mientras que el estiércol correctamente envejecido, típicamente de 6 a 12 meses, ofrece una nutrición segura y constante. Los jardines Amish generalmente reciben aplicaciones de estiércol en otoño, permitiendo que los ciclos de congelación y descongelación del invierno integren los nutrientes en el suelo antes de la siembra de primavera. Los jardines a menudo experimentan mejoras notables después de introducir estiércol envejecido, con cosechas de hortalizas que frecuentemente se duplican sin otras modificaciones. Este enfoque de fertilización natural ha demostrado ser el factor subyacente detrás de numerosos jardines exitosos y fructíferos, particularmente dentro de las comunidades agrícolas tradicionales. Cavar o no cavar. El desacuerdo está presente incluso dentro de los círculos de jardinería Amish tradicionales. Algunos abogan por el cultivo profundo del suelo, mientras que otros favorecen las prácticas sin excavación, no dig. Ambos enfoques son válidos dependiendo de tu tipo de suelo y circunstancias. La excavación profunda logra mejoras significativas para suelos compactados al crear jardines inicialmente. Aflojar el suelo de 45 a 60 cm de profundidad proporciona espacio para que las raíces penetren profundamente, alcanzando nutrientes y humedad inaccesibles en suelo denso. Muchos agricultores Amish realizan esta exigente tarea una vez, adoptando posteriormente técnicas menos invasivas para el mantenimiento. Para jardines establecidos que poseen una estructura de suelo saludable, los métodos sin excavación mantienen el intrincado ecosistema subterráneo de lombrices, hongos y microbios beneficiosos. En lugar de voltear el suelo anualmente, estos jardineros aplican compost y acolchado a la superficie, permitiendo que los organismos del suelo lo incorporen naturalmente. ¿Qué método es superior para los jardineros menos enérgicos? Indudablemente el de no excavar. Tras el esfuerzo inicial de crear una buena estructura de suelo, el mantenimiento se vuelve considerablemente más fácil. La lógica detrás de esta práctica se resume en un dicho que a menudo se escucha de jardineros Amish experimentados: demasiado listo para cavar 2 veces. Esta filosofía subraya la priorización de la eficiencia sobre el esfuerzo en el mantenimiento del jardín. Nunca dejes la tierra descubierta. El suelo expuesto es suelo susceptible. Los agricultores Amish tradicionales comprenden este principio profundamente, nunca dejando las parcelas de jardín descubiertas después de la cosecha. En cambio, siembran rápidamente cultivos de cobertura como trébol, centeno o alforfón, trigo sarraceno, para proteger y enriquecer el suelo durante los períodos sin cultivo. Estas plantas protectoras cumplen múltiples funciones. Sus raíces anclan el suelo, reduciendo la erosión durante lluvias intensas. Su follaje da sombra al suelo, suprimiendo las malas hierbas que de otro modo proliferarían. Lo más importante es que devuelven materia orgánica al suelo cuando se incorporan antes de la siguiente temporada de siembra. La evidencia científica respalda este conocimiento tradicional. Los campos con cultivos de cobertura pueden disminuir la erosión del suelo en un notable 90% en comparación con el suelo desnudo. Esta práctica también retiene nutrientes que de otro modo se lixiviarían, conservándolos para el próximo ciclo de crecimiento. El centeno de invierno demuestra ser particularmente efectivo como cultivo de cobertura,
poseyendo notables cualidades mejoradoras del suelo. Sembrado en otoño, establece extensas redes de raíces que rompen el suelo compactado. Para la primavera, el suelo arcilloso previamente denso a menudo se vuelve friable, tierra trabajable con mayor presencia de lombrices. Este mecanismo natural mejora la estructura y fertilidad del suelo, mientras requiere una mínima intervención humana durante el invierno. Simplemente prepáralo y déjalo estar. Riego eficiente. En el jardín, la efectividad implica trabajar de manera más inteligente, no más arduamente. Los jardineros Amish frecuentemente instalan sencillos sistemas de manguera exudante, soaker hose, que transportan agua directamente a las raíces de las plantas mientras conservan valiosos recursos. Estas mangueras de goma permeable permiten que el agua se filtre gradualmente a lo largo de toda su extensión. Enterradas bajo una capa de acolchado, las mangueras exudantes ofrecen varias ventajas en comparación con las técnicas de riego estándar. El agua llega directamente a las raíces sin mojar el follaje, reduciendo drásticamente los problemas de enfermedades que prosperan en hojas húmedas. Las pérdidas por evaporación se acercan a cero cuando el agua se suministra por debajo del nivel del acolchado. Muchos jardineros no se dan cuenta de que el riego excesivo elimina más plantas que la sequía. Los sistemas exudantes proporcionan una humedad suave y constante que previene los ciclos perjudiciales de suelo extremadamente seco seguido de saturación, lo que debilita las raíces de las plantas. En las comunidades Amish, los sistemas exudantes deja que las gallinas hagan el trabajo. Control de plagas de corral con desayuno incluido. Antes de la temporada de siembra, numerosos jardineros Amish sueltan gallinas en las parcelas de jardinería para eliminar plagas de insectos, mientras proporcionan simultáneamente fertilizante natural. Estas ayudantes emplumadas consumen ávidamente gusanos, escarabajos y sus larvas, erradicando problemas antes de que surjan. El momento es absolutamente crucial. Se permite a las gallinas en las áreas del jardín, antes de plantar y después de la cosecha final, nunca durante las temporadas de crecimiento cuando infligirían daño a los cultivos. Algunas familias Amish utilizan tractores de pollos portátiles, pequeños recintos móviles que concentran la actividad de las gallinas en segmentos específicos del jardín que necesitan eliminación de plagas. La efectividad del control de plagas es notable. Un pequeño grupo de 10 gallinas puede librar un área considerable del jardín de insectos molestos en varios días. Mientras rascan y picotean, también integran su estiércol rico en nitrógeno en la capa superior del suelo. Esta estrategia de manejo de plagas ofrece múltiples ventajas: reducción de plagas de jardín, aplicación gratuita de fertilizante y huevos frescos diarios. Con el alimento para pollos costando aproximadamente $15 al mes, esta versátil asistente de jardín compensa su gasto muchas veces, mientras disminuye la dependencia de pesticidas comprados en tiendas. Si hablas de compostaje con la mayoría de los jardineros, te describirán un proceso agotador de voltear montones con una horca. El método Amish es mucho más simple. Dominan el método lasaña, un sistema de compostaje sin volteo que convierte restos de cocina y jardín en tierra negra y rica, casi sin esfuerzo. En lugar de hacer un gran montón que necesita airearse, los jardineros Amish construyen su compost en capas horizontales planas. Alternan capas verdes ricas en nitrógeno, restos de cocina, césped recién cortado, con capas marrones ricas en carbono, hojas secas, paja, periódico. Una vez puestas las capas, la naturaleza hace el trabajo sin necesidad de voltear. La genialidad está en los materiales que eligen para compostar. Mientras la mayoría tira las cáscaras de huevo, los filtros de café y las hojas exteriores duras de la col, las familias Amish valoran estas cosas como futuro alimento para las plantas. Las cáscaras de huevo trituradas aportan calcio,
evitando la podredumbre apical en los tomates. Incluso las pieles de cebolla contienen minerales valiosos que fortalecen las plantas contra enfermedades. Esta práctica reconoce un principio básico. Los organismos del suelo descomponen la materia orgánica de forma natural si se les da el equilibrio correcto de materiales. El sistema de capas crea las condiciones óptimas para la descomposición con un mínimo esfuerzo humano. Planta caléndulas o tagetes con intención. Las vibrantes caléndulas o tagetes naranjas y amarillas no sirven solo como bordes decorativos en los jardines Amish. Son flora funcional, con importantes tareas de manejo de plagas. Estas alegres flores contienen compuestos naturales que repelen diversas plagas de insectos, tanto por encima como por debajo del suelo. Los nematodos, gusanos microscópicos que dañan las raíces de las plantas, evitan las sustancias que las caléndulas emiten al suelo. Numerosos insectos evitan las áreas con potentes olores a caléndula, incluidos pulgones, moscas blancas e incluso mosquitos. Las flores también atraen insectos beneficiosos, como mariquitas y avispas parásitas, que se alimentan de las plagas del jardín. La estrategia que utilizan los jardineros Amish implica plantar caléndulas tácticamente, no simplemente como bordes atractivos. Establecer un anillo continuo de caléndulas alrededor de todo el jardín forma un escudo protector contra muchas plagas rastreras. Intercalar caléndulas entre las hortalizas interfiere con la capacidad de las plagas para encontrar plantas hospedadoras. La investigación ha demostrado que los escarabajos de la patata de Colorado evitan consistentemente las plantas de tomate flanqueadas por caléndulas mientras devastan aquellas sin protección floral. Estas trabajadoras flores justifican su espacio en el jardín a través de sus contribuciones al manejo de plagas, no solo por su estética. Comida que se conserva sola. Entra en cualquier cocina Amish tradicional durante la época de cosecha y observarás vasijas burbujeando en las superficies de trabajo. La fermentación convierte el excedente del jardín en deliciosos alimentos conservados que duran meses sin refrigeración ni aparatos de enlatado. Esta antigua técnica de conservación mejora tanto el sabor como el valor nutricional. El repollo se convierte en chucrut, los pepinos se transforman en pepinillos, e incluso las judías verdes adquieren complejas notas ácidas a través de la fermentación controlada. El proceso utiliza bacterias beneficiosas que ocurren naturalmente en las hortalizas, las cuales suprimen los microorganismos dañinos mientras generan ácidos conservantes. Más allá de la conservación, los alimentos fermentados proporcionan notables ventajas para la salud. Contienen probióticos que apoyan la salud digestiva y la función del sistema inmunológico. Estudios indican que el consumo regular de alimentos fermentados mejora significativamente la salud intestinal, lo que potencialmente explica por qué muchas comunidades Amish experimentan menos problemas digestivos que la población general. Preparar hortalizas fermentadas es sencillo. Pica las hortalizas, añade sal, presiona bajo salmuera y aplica peso. Los microbios realizan todo el trabajo, convirtiendo productos ordinarios del jardín en alimentos vivos con sabores mejorados y una vida útil prolongada. No se necesita electricidad, equipo especializado ni experiencia en enlatado. Sembrar según las fases lunares. ¿Podría la luna influir genuinamente en el éxito de tu jardín? Muchos descartan esta práctica antigua como mera superstición, pero los jardineros Amish han mantenido esta tradición durante generaciones con resultados notables. El concepto fundamental divide el mes lunar en 4 fases, cada una considerada óptima para distintas tareas de jardín. Durante la luna creciente, iluminación creciente, siembra cultivos que crecen sobre el suelo como lechuga y tomates. La fuerza gravitacional ascendente supuestamente atrae la humedad hacia arriba, ayudando a la germinación de las semillas
y promoviendo el desarrollo foliar. Durante la luna menguante, iluminación decreciente, concéntrate en cultivos de raíz como zanahorias y patatas, ya que se cree que la energía se desplaza hacia abajo, hacia el suelo. Algunos jardineros han realizado experimentos básicos para evaluar estas ideas. En un caso, semillas de frijol idénticas sembradas durante diferentes fases lunares exhibieron variaciones significativas. Las semillas plantadas durante la fase sugerida germinaron más rápidamente y produjeron un 23% más que sus contrapartes. Aunque la ciencia contemporánea no ha elucidado completamente este fenómeno, resultados como estos han persuadido a muchos escépticos a integrar la jardinería lunar en sus rutinas. Macetas de periódico para semilleros. Iniciar semillas en interiores permite que las plantas comiencen a crecer semanas antes de que la siembra al aire libre sea segura. Los jardineros Amish se abstienen de comprar macetas de plástico fabricando sus propios contenedores biodegradables con periódicos viejos. Un excelente ejemplo de su principio de no desperdiciar en la práctica. El método es ingeniosamente simple. Envuelve tiras de periódico alrededor de un frasco pequeño o lata, dobla el fondo por debajo y luego retira la forma. Rellena con sustrato para semilleros. Planta tus semillas y riega ligeramente. Cuando las plántulas estén listas para el jardín, planta la maceta entera sin perturbar las delicadas raíces. El periódico se descompone directamente en el suelo, aportando materia orgánica a medida que se deshace. Estas macetas gratuitas funcionan mejor que las alternativas de plástico porque las raíces pueden crecer a través del periódico al llegar a los bordes, evitando el problemático enredo circular de raíces que dificulta el crecimiento. El papel algo poroso también ofrece una retención de humedad ideal sin encharcarse. Una nota importante al fabricar macetas de periódico es utilizar solo papel de periódico estándar. Las páginas brillantes de revistas deben evitarse, ya que no se descomponen correctamente y pueden contener metales de las tintas potencialmente dañinos para las plantas y el suelo. Conclusión. Estas 50 estrategias de jardinería Amish demuestran que cultivar más alimentos con menos esfuerzo no requiere equipos sofisticados ni productos químicos. Colaborando con los sistemas naturales y utilizando lo que otros descartan, cualquiera puede establecer un jardín productivo mientras ahorra dinero, tiempo y energía.